Es difícil encontrar otro jugador de las características físicas de Adaimara. Alguien por encima de los 2,20 con una envergadura interminable, un perfil físico único y al mismo tiempo que su perfil técnico es muy difícil de replicar. De cara a este draft de 2026, el jugador nacido en Zaragoza apunta a ser uno de los nombres que más escale posiciones en los meses previos a la cita del draft. Hoy aquí, en mi canal, vamos a analizarlo, vamos a explicar por qué yo creo que es un prospect de calibre top 10. Mi nombre es Sergio Rabinal, este es mi canal y además soy comentarista NBA en Prime Video y me puedes seguir en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet. Antes de arrancar, te recuerdo que te puedes suscribir, que me puedes dejar un like y además un comentario con tu opinión sobre qué esperas tanto de la carrera de Adaimara como de lo que puede pasar en el draft de 2026. Así que vamos con el vídeo, arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Quería dedicarle este pequeño espacio a Adaimara porque después de las medidas oficiales en el Draft Combine, de los vídeos que están surgiendo y de más noticias que van a ir apareciendo en los próximos días, conforme se desarrolle este gran evento que se realiza en Chicago y que junta a los grandes y principales nombres a seguir de cara al draft de cada año, pues hemos visto como los stocks o las acciones o como lo queramos llamar de Adaimara han crecido sustancialmente. Un jugador que tomó una vía distinta al de otros prospects españoles y europeos especialmente, cuando tenía todo a su alcance en Zaragoza, en Casa de Monzaragoza, optó por cambiar de aires, optó por ir a UCLA, al NCAA, al baloncesto universitario. No le salió bien los 2 primeros años porque Nucla dio con un Mike Cronin, con su entrenador, que no confiaba en él y que no tenía en sus planes jugar alrededor de un interior de sus características. Pidió el transfer la pasada temporada y en esta campaña se ha proclamado campeón de la Liga Universitaria, el primer y hasta la fecha único jugador español en lograr dicha cima. Y eso ha hecho no solo que todo el mundo descubra, en términos del baloncesto estadounidense, descubra qué tipo de jugador es y era previamente Adaimara, sino que hemos visto ya una progresión muy notable en el pívot español. Un tipo que, insisto, gracias a las medidas oficiales que tenemos ya del Draft Combine, podemos ya atisbar que estamos ante un perfil desde el punto de vista físico único. Es muy difícil encontrar a alguien de las características tanto de tamaño, como de velocidad, como de versatilidad, como de alcance del calibre de Adaimara. Tengo aquí delante las medidas ya oficiales que las he traducido de pies al sistema métrico universal porque los estadounidenses siguen midiendo todo en pies, pulgadas y libras. Pero bueno, la largura de la mano son 9 pulgadas que se traduce en 22,86 centímetros. La anchura de la mano son 9,5 pulgadas, 24,13 centímetros. Y la altura, que esto es lo más destacable, son 7 pies y 3 pulgadas, que traducido a centímetros es un 2,21. Adaimara mide 2,21 descalzo. Estamos hablando que con zapatillas puede meterse en un 2.24 o en un 2.23, 2.24. Estamos hablando de unos de una altura a nivel Víctor Wembanyama, Luke Kornet, Kristaps Porzingis, etc. Standing reach, que es básicamente que el jugador se ponga de pie y alargue el brazo, lo que sería el alcance máximo del jugador a pies, con los pies en el suelo sin zapatillas, estirando el brazo, son 9 pies y 9 pulgadas, que se traduce en casi 3 metros de standing reach de altura, que es una auténtica barbaridad. Es el dato más alto del Combine, tanto en altura como en standing reach. Y cuando hablamos también de peso, son 259 libras, que se traduce en 117 kilos de peso. Muy equilibrado, ha ganado bastante Adaimara en el salto desde España a Estados Unidos, ha ganado peso, ha ganado músculo y eso le va a ayudar no solo a ganar enteros de cara a poder ser elegido en una alta posición en el draft, sino también para poder dar ese salto desde un punto de vista físico que hay del baloncesto universitario, del baloncesto europeo, a lo que se ve en la NBA. Y en términos de envergadura, que también es realmente importante, estamos hablando de un jugador de 7 pies y 6 pulgadas, que es un 2,29
de envergadura. No tiene tanta envergadura como pueda parecer para ser un jugador de ese tamaño. Por ejemplo, Víctor Wembanyama tiene 2,43 pese a ser un 2,23 o 2,24 creo que mide el francés, y es el segundo dato más alto de este Draft Combine, solamente por detrás de Rueben Shinelu, que ha sido el jugador que ha establecido el récord en ese sentido de envergadura en este Combine. Y una de las razones por las que quería hacer este vídeo es para defender una idea que a mí me parece que es realista. Porque yo llevo viendo a Dai desde que tiene 12 años en categorías inferiores. Y lo que estamos viendo ahora es que todo el baloncesto estadounidense está empezando a descubrirle. Nosotros desde España lo conocemos desde hace mucho tiempo. Y viendo las proyecciones, cómo han ido evolucionando a lo largo de los últimos meses, no suelen ser una ciencia exacta, porque en muchas ocasiones es la perspectiva de un periodista o la perspectiva de un analista. Y creo que aquí es importante explicar, para algunos que quizá no estén tan versados en el tema del draft, que hay que diferenciar entre un mock y un big board. Un mock es lo que el periodista o el analista cree que va a suceder, es decir, yo creo que los Wizards van a elegir a AJ Divanza, y un big board significa, o se traduce mejor dicho, en el ranking de los mejores jugadores independientemente del equipo que les vaya a elegir. Me lo voy a inventar. En el draft de 2024, para mí el mejor jugador era Stephon Castle. Lo hubiera puesto el primero en mi big board, pero en mi mock hubiese puesto a Zaccharie Risacher, para que nos hagamos una idea. De tal manera, yo aquí os voy a traer pues un poco lo que dicen algunos medios estadounidenses y luego mi opinión desde un punto de vista personal. Jeremy Hu en ESPN, que ha sustituido un poco a Jonathan Givony en el día a día de la cobertura del draft, lo tiene ahora mismo el 13 en su board, no en su mock, lo tiene el 13 en su board. Eso se traduciría, llevándolo al orden actual del draft, en que sería elegido por Oklahoma City Thunder. Personalmente no lo veo. Jonathan Wasserman de Bleacher Report, que la verdad es que es un analista que deja bastante que desear en mi opinión, lo tiene el 14º en su mock. Eso se traduciría en los Charlotte Hornets. Lo veo algo más posible, pero en mi opinión, teniendo a Kalkbrenner y a Moussa Diabaté, no vas a elegir a otro pivot en esa posición cuando tienes que reforzar, por ejemplo, el puesto de 4 desde la perspectiva de los Charlotte Hornets. Kevin O'Connor, que falla más de lo que parece en Yahoo Sports, lo tiene en el pick número 8, este sí, en su mock. Esto es Atlanta Hawks. Aquí, pese a que no me guste Kevin O'Connor, la verdad es que tiene bastante sentido. Luego lo desarrollaré un poquito más. Y No Ceilings, que es un Substack que os recomiendo especialmente para seguir el draft, porque analizan de una manera muy acertada y muy precisa a los jugadores, todo el equipo que tienen de No Ceilings. Lo tienen en el puesto número 9 de su mock, pero este es un mock del mes de abril, después del cierre del torneo universitario y antes de que se produjese la lotería del draft este pasado domingo. Esa elección serían los Dallas Mavericks, y esta sí que lo veo, y a continuación voy a explicaros por qué. Vamos a hablar un poco de mi perspectiva, de dónde creo, o dónde creo y dónde me gustaría, en ese difícil equilibrio que existe para poner a Dai Mara dentro del draft de la NBA. Voy a analizarlo desde el punto deportivo, desde el punto de qué posición estamos hablando del draft, porque no es lo mismo que te elijan en el 2, que te elijan en el 7, que te elijan en el 20, etc. Y luego el encaje que este tendría desde un punto de vista más de básquet en ese equipo. Quiero empezar hablando de Atlanta Hawks. Atlanta Hawks tiene la elección número 8. Y luego tiene el pick 23, que es muy bajo y no creo que Dai Mara llegue hasta esa selección, viendo cómo está creciendo en las últimas semanas. Los Hawks no tienen un pivot de futuro. Tienen a Onyeka Okongwu, tienen a Jock Landale, tienen a Tony Bradley de este cierre de temporada. Es decir, Okongwu va a seguir siendo su pivot titular, pero no es un pivot titular de garantías a futuro. Lo primero porque es muy tendente a las lesiones, lo segundo porque ha sido realmente inconsistente y ya llevamos varios años ya siguiendo a Okongwu y no ha terminado de romper o de dar el siguiente salto como interior titular. En el esquema o lo que hemos visto de los Atlanta Hawks en estos 2 últimos años con Quinn Snyder, yo creo que es un perfil que les encajaría un montón. ¿Por qué? Porque Adai es un pivot defensivo, es un pivot muy alto y que ayudaría enormemente a esa composición defensiva que tienen con Nickeil Alexander-Walker, con Dyson Daniels, con Jalen Johnson, y si renuevan a CJ McCollum, te puedes plantar con una alineación realmente interesante de cara a futuro. Ahí entraría Dai Mara, quizá evidentemente no para ser pivot titular, porque es muy difícil ser un pivot titular siendo rookie en la NBA, pero estamos hablando de que Snyder ya hizo a Rudy Gobert jugador defensivo del año en múltiples ocasiones, uno de los mejores defensores de todos los tiempos, y me gustaría que os pasaseis a ver las 2 primeras temporadas de Rudy Gobert en Utah Jazz con Quinn Snyder para que vieseis cómo consiguió evolucionar a un jugador tan patoso
y que estaba a años luz de lo que ahora mismo es ya Adaimara. Así que yo confío bastante en que los Atlanta Hawks puedan ir a por Adaimara en ese pick número 8, me encajaría bastante, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de plantilla que tienen y lo necesitados que están ahora mismo de un interior. Sería un escenario fantástico para él y para la franquicia, porque va a tener la opción de equivocarse al tener a Onyeka Okongwu como pívot titular y como pivot que le pueda dar más minutos, que pueda ocupar una posición más relevante en la rotación, y le quitaría sobre todo presión desde el día 1. Vamos a la siguiente opción, que son los Dallas Mavericks. Con Dallas tengo ciertas dudas, lo primero porque tienen un nuevo general manager y un nuevo presidente de operaciones, Masai Ujiri, y Mike Smith, el antiguo analista de Draft Express, junto con Jonathan Givony, que viene procedente de los Portland Trail Blazers. Tengo bastante debate interno porque Dallas, al fin y al cabo, esta va a ser su última elección de primera ronda alta durante mucho tiempo, a no ser que consigan elecciones a través de traspasos. Y elegir a un pivot en esta posición es un tanto polémico porque ya tienen a Derek Lively. Pero al mismo tiempo es un jugador que esta última temporada ha sufrido bastantes lesiones, que el anterior también tuvo problemas, y no es una lesión, vamos a decir, un tobillo que se tuerce, un golpe en una mano o incluso un esguince de rodillas, sino que ha sido una fractura por estrés en un pie. Una fractura por estrés en un pie en un jugador de ese tamaño suele indicar alarmas, suele ser un anticipo de que puede ser muy proclive a tener problemas físicos, de tal manera que puede que opten por este camino con su elección número 9 para ir a por Adaimara, otro jugador que pueda reemplazar a Derek Lively y con el que puedan armar una alineación con la que competir contra Wembanyama, con la que competir contra Oklahoma City Thunder. Puede ser un escenario interesante que al mismo tiempo te encajaría junto con Cooper Flagg, porque le darías un aliado muy bueno para jugar en el bloqueo directo, ya que Adai es muy buen bloqueador y al mismo tiempo sabe leer muy bien las continuaciones, sabe leer muy bien los pases cortos, puede jugar desde el poste alto y poste bajo y tiene cierto tiro exterior que puede seguir desarrollando. El equipo actual, insisto, va a cambiar mucho, porque ahora mismo tienen a P.J. Washington, tienen a Daniel Gafford, tienen a Kyrie Irving, tienen a mucho jugador veterano, tienen a Klay Thompson, que no lo he mencionado, que lo más seguro es que vaya a acabar saliendo traspasado más pronto que tarde. Por eso te has hecho con un nuevo general manager y por eso te has traído a un Masai Ujiri como presidente de operaciones para reconstruir. Me gustaría mucho verle junto a Cooper Flagg y creo que sería también un escenario muy positivo para el jugador español estar en una franquicia donde se han hecho las cosas bien a pesar de la decisión de Nico Harrison de traspasar a Luka Doncic. Y por último, quisiera mencionar a los Sacramento Kings como otro de los 3 equipos dentro del top 10 que no me desentonaría. No me desentonaría lo primero porque son los Kings y nunca puedes esperar nada lógico de Sacramento, aunque he de decir que no me gustaría verle en Sacramento Kings. Lo primero por el tipo de franquicia que es, lo segundo por el proyecto actual en el que están, que es no hay proyecto, y en tercer lugar porque ya tiene bastante competencia en el puesto. Domantas Sabonis, Maxime Reynaud, que ha hecho una temporada sensacional, y Cardwell, que me estaba olvidando de él, que ha sido un jugador que ha pasado de ser two-way a contrato estándar y ha tenido una temporada magnífica dentro del contexto que han sido los Sacramento Kings. El lugar no me ilusiona, pero si hay que elegir un destino donde pueda empezar, donde pueda tener 25 o 30 minutos desde el primer día, probablemente sean los Sacramento Kings, que ojo, que Maxime Reynaud era uno de los mejores jugadores de su clase, por detrás de Victor Wembanyama, evidentemente dentro del contexto francés, así que estaríamos hablando que los Kings se habrían hecho con 2 de los mejores jugadores interiores del panorama europeo en esas generaciones entre el 2003 y el 2006, creo que Reynaud es del 2005 como Adai, pero bueno, o sea, conseguirían conformar una muy buena dupla interior a futuro, pero bueno, esto ya es para otro tema. Pero no podemos descartar, insisto, que los Kings apuesten por un jugador como es Adaimara, se dejan llevar mucho por cuánto crece un jugador en las últimas semanas del draft y es muy imprevisible lo que pueda pasar con el equipo californiano. Luego ya en términos más de fumadas, cosas que podemos decir, oye, esto puede pasar o me lo estoy inventando porque la verdad es que tampoco tengo mucha fe. Chicago en el 4 se ha hablado mucho, pero en esa elección me parecería una auténtica fumada, salvo si consigue hacer un trade down y conseguir una elección un poquito más baja porque hay otro equipo que quiere elegir más alto. Golden State Warriors sería una posibilidad en el pick número 11, no me encaja tanto por estilo de juego, pero sí por necesidades del equipo, porque tienen a
Al Horford, tienen a Kristaps Porzingis si lo renuevan, tienen a Quinten Post, es decir, es un jugador que aunque no encaja mucho por estilo y por filosofía de juego, sí es necesario, dadas las circunstancias ahora de estos Golden State Warriors, porque no tienen pivots que puedan jugar de manera consistente y sobre todo que puedan ser intercambiables desde un punto de vista defensivo. Equipos que puedan hacer por otro lado trade-ups, es decir, traspasar hacia arriba para elegir a Daimara. Yo no lo descarto, no lo veo del todo posible, pero no lo descartaría esa posibilidad y yo aquí quiero mirar a Toronto Raptors. Quiero mirar a Toronto Raptors con el pick 19 porque con Colin Murray Boyles como un 4,5 y el desastroso contrato que tienen de Jacob Poeltl, no me extrañaría que decidiesen subir a esa selección precisamente la 10 que la tiene Milwaukee Bucks y que ahora mismo son una total incógnita dada la circunstancia de Giannis Antetokounmpo. Yo insisto que Toronto es un equipo a seguir si quieren hacer un trade-up. No tengo información, es una cuestión de visión o de lo que yo interpreto que pueda ocurrir. Estoy mirando a los Milwaukee Bucks o sobre todo también a Oklahoma City, porque un pick número 12 como el que tienen este año, desde un punto de vista salarial, no tiene mucho sentido para ellos. Es un jugador que, o es una elección donde normalmente tardan... Es raro que salgan jugadores de calidad, hay excepciones evidentemente, pero en ese rango de elecciones les puede interesar más bajar a una elección 20, 22 y elegir a un jugador de menor nivel y conseguir otra ronda extra a futuro que meterse en un salario tan garantizado. Ahí estaría mirando a Toronto o incluso a los San Antonio Spurs si quieren reforzar esa posición interior con otro jugador parecido, porque Luke Kornet no les pueda parecer alguien a futuro sobre el cual tener una suplencia para Víctor Wembanyama. Y ahora vengo a explicaros ¿por qué creo que Daimara es un top 10 de este draft? Lo primero, por tamaño y perfil. Es un 2.24 que defiende a nivel de élite. Todas las estadísticas avanzadas de NCAA lo confirman. Es un jugador de calibre, pues, all defense de manera constante. Es un tipo que protege la pintura, que es móvil e intercambiable con otros jugadores un poquito más rápidos, evidentemente. Un base le va a destrozar a las primeras de cambio, pero tiene esa capacidad de progresar. Y en ataque es capaz de jugar de espaldas, es capaz de jugar de cara, es capaz de jugar tras una continuación corta o larga, por encima del aro por su altura, y al mismo tiempo tiene cierto rango de tiro, al contrario que otros pivots dentro de esta clase del draft, y al mismo tiempo, pues bueno, tiene unas manos magníficas para jugar como pasador o como... acompañante en manos a manos, en handoffs, en entregas, en todo este tipo de cosas que se ven mucho dentro del estilo de juego en la NBA. Luego el contexto económico, que esto lo he repetido hasta la saciedad en todos los vídeos que he hecho en Gigantes del Básquet. A día de hoy, un pívot elegido entre el puesto número 7 y el puesto número 14 va a cobrar entre unos 7,8 y unos 4,8 millones de dólares en su primera temporada. Es muy difícil, por no decir imposible, conseguir un pívot que sea capaz de hacer todo este tipo de cosas, que tengas garantizado durante 4 años, más la posible extensión por 3, por 4 o por 5 años, cuando termine su vínculo en escala rookie, que te vaya a rendir al nivel que lo puede hacer cualquier jugador pivot elegido en este rango del draft. Precisamente por eso, yo si fuese una franquicia que necesita un pivot, iría loco por elegir no a Dai, sino a cualquier interior en estas posiciones. ¿Por qué? Porque es muy difícil que puedas conseguirlos en el mercado, sea en un traspaso o sea en la agencia libre. Esta es una perspectiva que muchas franquicias en los próximos años y que en las anteriores ediciones del draft ya están siguiendo. Los pivots y los centímetros en la NBA cada vez están más caros. Bueno, en la NBA y en el baloncesto europeo, en el baloncesto español, en la Euroliga, en todas las competiciones hay escasez de centímetros, hay escasez de jugadores altos y cada vez el rebote ofensivo y el rebote en general se está convirtiendo en una de las piezas más importantes para convertirse en un equipo ganador. Todo eso sumado a la versatilidad que tiene un perfil como es el caso de Daimara. Es crucial, insisto, desde la perspectiva salarial y con el contexto actual del CBA poder conseguir a un jugador entre el rango 7 y el rango 15 del draft de la NBA. Y esto, insisto, me he sacado aquí unas cuantas apuntes aquí en el guión porque solamente tenemos que mirar lo que ha ocurrido en estas semifinales de conferencia. Tenemos a los 8 equipos involucrados, cuyo principal fuerte y debilidad al mismo tiempo es su juego interior. Los Ángeles Lakers, que no han perdido por esto, pero en gran medida es un incentivo. Han tenido a DeAndre Ayton y Jackson Hayes. Es imposible ganar la NBA con estos dos. Los Oklahoma City Thunder tienen a Chet Holmgren y a Isaiah Hartenstein. Te pueden ganar la NBA con estos dos, ya lo han hecho. San Antonio Spurs tiene a Víctor Wembanyama y a Luke Kornet. Dos perfiles fantásticos. Uno juega más que otro, como es lógico. Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert y Nash Reid, al cual le podemos sumar a Julius Randle. Increíble. Jalen Duren y Paul Reed en Detroit Pistons. Esto es un desastre.
ahora mismo y lo estamos viendo ante los Cleveland Cavaliers. Unos Cavs que tienen a Jarrett Allen y Evan Mobley, dos jugadores interiores que se complementan y que se pueden suplir el uno al otro. Los New York Knicks tienen a Karl Anthony Towns y Mitchell Robinson, fenomenal pareja. Filadelfia, bueno, es un asterisco porque Joel Embiid estaba lesionado y el otro era pues o bien Adem Bona o bien Andre Drummond. La verdad es que es difícil ganar con estos dos. Y esto, insisto, deja claro la importancia de tener dos interiores o al menos tener un interior que te pueda ayudar enormemente en las rotaciones y en la composición de la plantilla. Esto lleva siendo crucial dentro del baloncesto en términos generales a lo largo de toda su historia, pero ahora mismo es quizá incluso más importante, no para ganar, no para que ese pivote meta 30 puntos, 25 rebotes, 15 tapones, sino para que sea fundamental dentro del ecosistema ofensivo y defensivo del equipo, para que le dé consistencia y equilibrio a todo tipo de rotaciones. Y lo intangible, lo que pueden valorar más las franquicias que vayan a por Adai. Este tipo, este chaval, lleva siendo profesional o lleva dentro del mundo profesional desde que era cadete. Estaba en el Lobe Huesca, en el Peñas Huesca, jugando contra Margasol cuando estaba en Leboro. Luego está en Dinámica ACB con Vázquez Zaragoza. Luego da el salto a la NCAA jugando en UCLA, en una conferencia bastante flojita, pero que luego da el salto a Michigan y en Michigan se convierte en campeón de la NCAA. Todo esto se valora y sobre todo su progresión física, técnica, a nivel humano, todo eso va a pesar enormemente en un contexto donde cada vez se buscan más este tipo de perfiles. Lo hemos visto con Ryan Kalkbrenner en los Charlotte Hornets, que no me salía el nombre. Lo hemos visto con Maxime Reynaud, lo hemos visto en los Portland Trail Blazers con Donovan Clingan. Cada vez se buscan más este perfil de jugadores. Así que esta es mi visión, esto es un poco todo lo que quería decir sobre Adai. Veremos qué es lo que acaba sucediendo en los próximos meses, en las próximas semanas. Si es finalmente un top 10 del draft, para mí debe ser elegido en lotería. Pero bueno, dejadme en comentarios vuestras opiniones, tanto de Adai como de su proyección, como de su perspectiva a futuro en la NBA. Mi nombre es Sergio Rabinal, este es mi canal. Si te gusta lo que hago, suscríbete. Me puedes ver también en el canal de Gigantes del Básquet y escucharme en las retransmisiones de Prime Video NBA en España. Así que si te gusta lo que hago, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima, chao.